Vamos a tener la continuación de varios temas que hemos ido siguiendo a lo largo de estas últimas semanas, pero esta continuación va a ser, creo que realmente especial. Realmente especial porque sigue con el tema de, ya sabéis, el título genérico que pusimos a estos temas, Estados Unidos, Guerra Civil, pero añadimos una nueva frase. ¿Serán sus últimas elecciones? Los que recordáis haber visto la última saga de esta conferencia, pudisteis comprobar cómo realmente esas declaraciones de que podían ser últimas elecciones podía ser una auténtica realidad. Podrían llegar a ser las últimas. Hoy vamos a profundizar en esto. Pero además, no solo nos vamos a quedar con las noticias que han tenido que ver con este sistema de elecciones que hay en Estados Unidos, en donde básicamente dos candidatos se lo juegan todo, sino que al final haremos algo parecido a lo que hemos hecho en las anteriores. Pero esta vez no nos vamos a centrar en un libro llamado El conflicto de los siglos de Ellen White, sino en otro libro que tuvimos el placer, el privilegio de publicar hace relativamente poco, pero que también es de esa época, de esos años, incluso anteriores al conflicto de los siglos. Y os vais a sorprender, porque hoy vamos a hacer un análisis histórico. Un análisis histórico no hecho por mí, sino por alguien del momento. Y ese momento no es de ahora, es de hace muchos años. Y estad atentos cuando veáis lo que llega a relatar de lo que aconteció en Estados Unidos, que por desgracia la mayor parte de gente ni en Estados Unidos actualmente tienen ni idea de eso. Es triste, pero ya sabéis que la historia pasa eso, a ser historia y a veces olvidada. Y ese es el grave problema, olvidar la historia, porque olvidar la historia hará que se repita. Y verdaderamente se va a repetir y como nunca. Vamos a empezar por este tema que con la portada evidentemente ya denota que esto va de elecciones, pero ¿verdaderamente serán sus últimas elecciones? ¿Ese país tendrá las últimas? Ya vimos que había declaraciones que iban en esa línea. Hoy veremos cómo va continuando todo porque ya estamos muy cerca de ese 5 de noviembre donde habrá votación definitiva. Por tanto, debemos conocer cómo está todo este tema hasta este mismísimo momento. Empezamos, atención por esto. Directiva 5240.01 del Departamento de Defensa. La expansión sigilosa de los poderes de inteligencia militar en escenarios nacionales de vida o muerte. Esto aparecía este 7 de octubre. Y estad atentos porque es una noticia extensa, pero no tiene desperdicio. Imaginemos que nos despertamos y descubrimos que se le ha otorgado discretamente al ejército estadounidense la autoridad para ayudar en las actividades de aplicación de la ley en el país, incluido el uso de fuerza letal contra ciudadanos estadounidenses en determinadas circunstancias. Ahora pensemos que este cambio se promulgó apenas unas semanas antes de una elección, ya rodeada de preocupaciones sobre disturbios, libertades civiles y posibles extralimitaciones del gobierno. Esta es la realidad de la Directiva 5240.01 del Departamento de Defensa, reeditada el 27 de septiembre de 2024. Resumen rápido. Nuevas disposiciones. La directiva actualizada amplía las circunstancias en las que el Departamento de Defensa puede ayudar a hacer cumplir la ley, incluido el uso de la fuerza letal. Asesinato explícitamente prohibido. Si bien el asesinato está prohibido, el nuevo lenguaje permite acciones letales bajo amenazas inminentes. Preocupaciones sobre las libertades civiles. La definición ampliada de amenazas a la seguridad nacional está generando alarmas, en particular para la definición más amplia del DHS, de amenazas de terrorismo interno. Se requiere aprobación de alto nivel. Cualquier intercambio de inteligencia que pueda llevar al uso de fuerza letal debe ser aprobado por el secretario de Defensa, pero los jefes de componentes pueden actuar inmediatamente hasta 72 horas antes de obtener la aprobación. Introducción. Mientras Estados Unidos se prepara para una de las elecciones más controvertidas y seguidas de cerca de su historia, se ha puesto en vigor silenciosamente una preocupante actualización de la Directiva 5240.01 del Departamento de Defensa, reeditada el 27 de septiembre de 2024. Esta directiva rige las actividades de inteligencia del Departamento de Defensa, DoD.
y ahora incluye disposiciones que autorizan el uso de la fuerza letal en determinadas circunstancias cuando se ayuda a las fuerzas del orden civiles. Si bien la directiva prohíbe el asesinato, abre la puerta a intervenciones letales en condiciones de seguridad nacional, aunque con estrictas restricciones sobre cómo se deben autorizar dichas intervenciones. Esta directiva, emitida nuevamente bajo la autoridad del Secretario de Defensa, según los procedimientos estándar del Departamento de Defensa, tiene un peso significativo en la configuración de las operaciones militares y las actividades de inteligencia. Si bien las directivas del Departamento de Defensa son documentos de política interna, las implicaciones de esta actualización en particular se extienden mucho más allá de los muros del Pentágono y pueden afectar a la vida de los civiles y los derechos constitucionales. Esta parte ya es sumamente importante. Lo que estamos viendo es prácticamente como un edicto para que se pueda intervenir ante una amenaza interna. ¿Y de qué modo? Pues que es posible actuar con cierta violencia para acabar, para restringir ciertas cosas, acabar con problemas. Y esto está rompiendo moldes respecto a la ley que había anterior a esta. Se ha ampliado y se ha expuesto de tal modo que realmente pueden haber trompazos como nunca. Y la gente puede recibirlos con una facilidad asombrosa. Estad atentos porque aún va diciendo cosas que realmente nos pueden hacer pensar y mucho. Una actualización silenciosa con implicaciones importantes. La nueva publicación de la Directiva 5240.01 del Departamento de Defensa derogó las versiones anteriores, incluida la 1-R del Departamento de Defensa de 1982. Si bien la actualización puede parecer rutinaria, los cambios en relación con el uso de la fuerza letal en operaciones nacionales son significativos. ¿Os dais cuenta? Van a haber cambios significativos. ¿Para qué? Para utilizar fuerza letal. Y esto no es para fuerza letal contra naciones extranjeras, sino contra los propios ciudadanos del país, en según qué caso. En la versión de 2016, la directiva se centró principalmente en la recopilación de información de inteligencia y en garantizar la protección de las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses. Hizo hincapié en la estricta supervisión y en la necesidad de obtener autorización antes de recopilar información sobre ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la versión de 2024 amplía el papel de los militares, particularmente en la asistencia a la aplicación de la ley civil, y autoriza el uso de la fuerza letal en condiciones específicas, lo que plantea interrogantes sobre su uso durante posibles disturbios civiles en torno a las elecciones. Por tanto, se trata de mover tropas, ejército, ante situaciones adversas, pero internas, ¿eh? Aquí veis de dónde está extraído, es un documento oficial. Y sigamos viendo qué más nos dice. Las diferencias entre las versiones de 2016 y 2024. Enfoque de la versión 2016. En la versión de 2016 de la directiva no menciona el uso de fuerza letal. En cambio, se centra en lo siguiente. Protecciones de las libertades civiles. Garantizar una supervisión estricta de las operaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses. Restricciones a la recopilación de inteligencia. Limitar cuándo y cómo se puede recopilar información de personas estadounidenses. Garantía de privacidad. Proteger los derechos de privacidad y evitar la recopilación de datos no autorizada. La directiva de 2016 se centró en la recopilación de inteligencia, sin mencionar el uso de fuerza letal. Por tanto, había unas ciertas restricciones, ¿eh? Esto está saltando por los aires. Nuevas disposiciones de la versión 2024. La actualización de 2024 introduce un cambio drástico, en particular en lo que respecta a las operaciones nacionales. La sección 33A, 2C, ahora permite explícitamente el uso de la fuerza letal en casos de amenazas inminentes o emergencias de seguridad nacional, siempre que la acción cumpla con la supervisión legal, específicamente 5210.56, que rige el uso de la fuerza letal por parte del personal del Departamento de Defensa. Las actualizaciones clave incluyen uso de fuerza letal. La directiva permite que los componentes de inteligencia militar ayuden a las fuerzas del orden en operaciones que impliquen fuerza letal. Condiciones para el uso de la fuerza. La directiva especifica que se puede utilizar la fuerza letal en condiciones que impliquen amenazas inminentes. Supervisión legal.
cualquier uso de fuerza letal debe cumplir con el DOT 5210.56, garantizando que se sigan los marcos legales adecuados. Aquí una vez más, de donde todo está extraído, y sigamos. La Directiva 2024 debe marcarse como una restricción y no como una ampliación. Aunque la Directiva amplía los poderes del Departamento de Defensa, algunos la interpretan como más restrictiva de lo que parece. La sección 3.3 impone limitaciones estrictas sobre cuándo puede haber intercambio de información y exige la aprobación del Secretario de Defensa antes de emprender cualquier acción que implique el uso de fuerza letal. El requisito de la aprobación de alto nivel puede servir como control sobre el posible uso indebido de la fuerza militar. La disposición de las 72 horas, un mecanismo de respuesta sensible al tiempo. El párrafo 3.5 introduce una disposición de 72 horas que permite a los jefes de componentes proporcionar asistencia de inteligencia inmediata en circunstancias urgentes sin la aprobación previa del subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad o del secretario de Defensa. Puntos clave. 1. Acción inmediata. Los jefes de componentes pueden actuar en situaciones donde las limitaciones de tiempo impiden obtener la aprobación previa. Relevancia para la fuerza letal. Esto se aplica en escenarios donde la fuerza letal podría ser necesaria para prevenir un daño inminente. Límite de 72 horas. La autorización es válida por hasta 72 horas, después de las cuales se requiere aprobación formal. Informe inmediato. Los jefes de componentes pueden informar sus acciones al USD y al SecDef. Se requiere aprobación para continuar. Cualquier asistencia adicional debe ser aprobada formalmente más allá de las 72 horas iniciales. ¿Por qué el momento es importante? Implicaciones para las elecciones de 2024. El momento de esta actualización, apenas 6 semanas antes de las elecciones, genera inquietud. En vista de los debates en torno a la integridad electoral, el malestar social y la manipulación política, los poderes ampliados que otorga la directiva podrían llevar a una intervención militar en los asuntos internos si surgen disturbios civiles. ¿Os estáis imaginando esto? Disturbios civiles y empezar a actuar el ejército contra sus propios ciudadanos. A esta preocupación se suma la reciente ampliación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de lo que constituye terrorismo interno. El DHS ha señalado como amenazas potenciales a las personas que cuestionan los orígenes de la COVID-19, la eficacia de las vacunas o la integridad de las elecciones. Bien, ahora quizás, sabiendo lo que sabemos que va a acontecer por profecía, viendo cómo están abriendo la puerta para que todo esto pueda materializarse, ya veis de qué modo, imaginad incluir a gente tipo extraña que diga que el sábado es el día de Dios y que no aceptarán la ley dominical impuesta en ese país. Uy, esto no podrá ser. Es lo primero que podemos pensar, ¿eh? Pero esto por profecía es lo que se viene. Y hemos estado viendo el desarrollo en todos estos temas de cómo todo se va preparando paso a paso. Y el paso final llegará. Pero para que se pueda actuar contra el pueblo de Dios, hacen falta una serie de directrices, de leyes marcadas que den paso a que eso se pueda realizar. De lo contrario, no pasaría nada contra el pueblo de Dios. Y la profecía es clara. El pueblo de Dios sufrirá persecución al fin de los tiempos por guardar el sábado. Todo se va preparando. Esto plantea preguntas sobre cómo la nueva autoridad del Departamento de Defensa para usar o ayudar a las fuerzas del orden civil a usar la fuerza letal podría aplicarse en futuras situaciones internas. Preocupaciones sobre las libertades civiles. El papel ampliado de los militares en los asuntos internos, tal como lo permite la directiva actualizada, plantea varias preocupaciones en materia de libertades civiles. 1. Derecho a protestar. Existe el temor de que una mayor autoridad pueda suprimir las protestas legítimas. ¿Os imagináis? Protestas legítimas cortadas de cuajo. 2. Derechos a la privacidad.
Una mayor participación militar en la recopilación de inteligencia nacional podría violar la privacidad. O sea, buscar todos vuestros datos tranquilamente. Debido proceso. El papel de los militares en la aplicación de la ley podría eludir las protecciones estándar del debido proceso. 4. Libertad de expresión. La definición amplia de amenazas a la seguridad nacional podría afectar a personas por sus creencias políticas. 5. Control civil. La ampliación del papel militar podría erosionar la supervisión civil del ejército. Me voy a centrar básicamente en el punto 4, libertad de expresión. Amenazas a la seguridad nacional podría incluir el que podría afectar a personas por sus creencias políticas. ¿Podrá llegar a incluirse también por sus creencias religiosas? Estuvimos viendo en anteriores conferencias que iban sobre este tema cómo realmente se está trabajando también por parte de unos y otros se quejaban de ello, que por cuestiones religiosas, por creencias religiosas, se pudiesen poner también ciertas prerrogativas contra ellos, contra personas que pensaran en cosas distintas, a nivel de creencia. Imaginaos si esto también puede llegar a incluirse aquí, porque todo va por pasos. Las cosas nunca se hacen de golpe, normalmente tienen una progresión. Y sabéis, a veces cuesta decir en un tema así, hablar de Satanás. Pero Satanás durante toda la historia normalmente no hace las cosas de golpe. Lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo. Va preparando el terreno, va haciendo que la gente vaya asimilando, va haciendo cada vez más restricciones hasta que da el golpe de gracia. Pero eso es progresivo. ¿Por qué? Porque si hiciera algo de golpe de gracia, de buenas a primeras, mucha gente se rebotaría. Primero tiene que hacerse los suyos, tiene que ir ganándoselos y después puede hacer su objetivo, cumplirlo. Encrucijada constitucional, derechos fundamentales en juego. La reciente reedición de la Directiva 5240.01 del Departamento de Defensa representa un cambio legal significativo que podría comprometer las protecciones constitucionales fundamentales que consideramos importantes. Esta directiva abre la puerta a situaciones que pueden amenazar estas libertades. 1. Impugnación de la ley post comitatus o posse comitatus. Esta ley tradicionalmente limita los poderes del Gobierno federal en el uso del personal militar para la aplicación de la ley en el ámbito nacional. La nueva directiva del Departamento de Defensa, al permitir el uso de fuerza letal mediante la asistencia militar en la aplicación de la ley civil, puede ampliar los límites de estas limitaciones. 2. Posibles preocupaciones en relación con la primera enmienda. Algunos organismos han etiquetado como posibles extremistas y o terroristas nacionales a los defensores de la salud natural y a otras personas que ejercen sus derechos en virtud de la primera enmienda, como cuestionar la respuesta del Gobierno al COVID-19 o la integridad de las elecciones. Esta directiva podría ampliar esas clasificaciones a escenarios que impliquen intervenciones con fuerza letal, lo que podría inhibir la libertad de expresión bajo el pretexto de la seguridad nacional. 3. Consideraciones sobre la cuarta enmienda. Esta directiva también permite el intercambio de inteligencia entre militares y las fuerzas del orden en condiciones de emergencia, lo que plantea interrogantes sobre el derecho a la privacidad y el potencial de una vigilancia ampliada. La primera enmienda es la clave de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Si ella es alterada, si ella es suprimida, si a ella se le añaden ciertas cosas, puede implicar que realmente todas las personas que andan en un punto de vista distinto a lo que se cite desde un gobierno, automáticamente son declarados como personas que no van bien y que hay que aplicar algo sobre ellos. Y evidentemente todo lo que se va a aplicar sobre este tipo de gente que piensa distinto son una serie de restricciones para pasar por el rasero sí o sí. De lo contrario, ya pueden ir preparándose para lo que les espera. Una vez más, no se prepara el terreno para la ley dominical. Lo vimos con COVID-19. Todo el factor de que la gente se quedara en casa, de que no se pudiese salir a comprar, no se pudiesen hacer según qué cosas. Y la gente prácticamente muchísima claudicó. Y los gobiernos iban muchos al unísono. Fue, de hecho, la mejor prueba de lo que va a ser la ley dominical. El experimento funcionó a la perfección.
¿Se va a repetir algo parecido? Quizás será en un ámbito distinto. Pensamos en temas de salud, puede ser. Pero si es en este tema tipo de elecciones, y si es con el tema religioso después, como vimos en anteriores conferencias sobre esta misma cuestión, pues estemos atentos, porque el tiempo cada vez es más corto y todo pasará. Y por tanto, pasará más rápido de lo que muchos prevén. A medida que se acercan las elecciones, mantener un equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales se vuelve cada vez más crucial. Las implicaciones de esta directiva pueden reconfigurar la relación entre el poder militar y el gobierno civil en los Estados Unidos. Razón de más para que la notoria ausencia de informes sobre el tema sea aún más preocupante y para que se inicie un debate público y abierto sobre este cambio de política del Departamento de Defensa lo antes posible. Esperamos que este artículo contribuya a este objetivo. Bien, pues aquí tenéis las fuentes adicionales, donde podéis conseguirlo, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar un poco de tema, pero seguimos centrados en lo mismo. Las Biblias que Trump vende a $60, hechas por solo $3 en China. Negocio redondo. Están en el centro de una polémica en Oklahoma, donde una conflictiva directiva para comprar Biblias para las escuelas públicas establecía requisitos que solo se ajustaban a los ejemplares de Trump. Solo esos ejemplares. Curioso, ¿no? Una casualidad debe ser. Estuvimos hablando que esto serviría para que él también consiguiera recursos. Bueno, pues mira por dónde. Vaya recursos. Una diferencia de dólares importante por cada ejemplar. Y no se vendieron pocas, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuentan. En el discurso político y electoral de Donald Trump suelen entrar los fieros ataques a China como una nación que roba los trabajos estadounidenses y las promesas de imponer más aranceles a las importaciones del país asiático si vuelve a la Casa Blanca. China es, no obstante, donde se producen las Biblias, Dios bendiga a Estados Unidos, que el expresidente y candidato republicano está promocionando y que se venden a un precio mínimo de $59,99, casi 55 euros, muy por encima de los $3, 2,75 euros, que cuesta la producción de cada ejemplar. Esto es lo que revelaba este miércoles una investigación de la agencia Associated Press, que a través de registros comerciales de importaciones ha identificado que en febrero y marzo una compañía de impresión en Hangzhou realizó 3 envíos a Estados Unidos con casi 120.000 de las Biblias. Con la venta al precio mínimo, porque hay una edición autografiada que cuesta $1.000, el potencial benéfico de las ventas alcanza los $7 millones. No está mal, ¿eh? No es la primera vez que se revela que productos promocionados o directamente vendidos por Trump se fabrican en China, incluyendo camisetas, corbatas, jerseys, gorras, cinturones o gafas de sol. Valores bajo ataque. Trump empezó a finales de marzo a promocionar las Biblias en una colaboración con el cantante de country Lee Greenwood, autor de God Bless America, que el republicano ha hecho uno de sus himnos de campaña. En el vídeo de anuncio aseguró que sus Biblias eran un recordatorio de que lo principal que hay que devolver a Estados Unidos y para hacer Estados Unidos grande de nuevo es nuestra religión, y dijo también que los valores judeocristianos estaban bajo ataque. Parece una tontería, ¿eh? Una vez más digo, esto en nuestro país, en España, hablar sobre esta cuestión parece ridículo, ¿no? En unas elecciones, hablar de estos temas. Para Estados Unidos esto es fundamental. Valores judeocristianos están bajo ataque. Nuestra religión está bajo ataque. Hay que hacer de nuevo grande a Estados Unidos. ¿Sabéis? Cuando analizáis todas las noticias que van surgiendo al respecto, la mayor parte que tienen que ver con la controversia entre uno y otro candidato, básicamente se centra en cuestión moral y religiosa. Inaudito, ¿eh? En España esto sería impensable, de momento al menos, ¿eh? Allí es donde están haciendo toda su presión. Interesante porque hoy mismo, antes de venir para acá, estaba viendo las declaraciones de Donald Trump y cómo quiere volver a hacer grande América. Hablaba de los aranceles a cierta marca de vehículos que si decidían hacer según qué, que perjudicara a los trabajadores, les pondría el 100% de aranceles. La cual cosa implicaba que hay que mantener los puestos de trabajo y que él lucharía por eso
por la familia. Una vez más, tiene un centro moral. Y mira por dónde ese centro moral, qué curioso, que debería estar integrado en la Biblia, y así habla de religión, y hablar de que hay que mantener al pueblo estadounidense en primera línea, etcétera, y resulta que las Biblias que él vende las hacen en China. ¿No sería mejor hacerlas en Estados Unidos, ganar un poco menos y que trabajaran los de allí? Una vez más nos damos cuenta de la hipocresía política. Da igual si es de un partido o si es del otro, es lo de siempre. Y la gente aún pone esperanzas y perspectivas en solucionar las cuestiones a través de una política. ¿De qué política? La profecía es clara dónde van a llevar a todo el pueblo y a todo el mundo, tristemente. Pero la gente, en vez de centrarse de verdad en la auténtica religión, se centrarán en cualquier aspiración que les prometa, como se dice aquí en España, el oro y el moro, ¿eh? Y al final resulte todo lo contrario. La Biblia que Trump promociona es una versión Reina Valera, también conocida como Biblia del Rey Jacobo, e incluye una copia de la Constitución, de la Declaración de Independencia, de la Carta de los Derechos y del Juramento de Lealtad. En la web se ofrece la posibilidad de comprar una edición especial que lleva en las tapas estampada la fecha del 13 de julio y la frase «El día que Dios intervino», una referencia al principal intento de atentado que Trump sufrió durante un meeting en Butler, Pensilvania. Es algo que Trump también ha hecho con otros productos que venden, como zapatillas deportivas. Interesante, ¿no?, que incluya esto en la Biblia. Pues sí, también lo incluye. Pero fijaos que está asociando su política con Dios directamente. Por tanto, es la forma en que el país se puede arreglar, a través de él, solo de él, a nivel religioso. Los otros no harán eso. Y así se están presentando continuamente, noticia tras noticia, solo ir de lo mismo. ¿Mienten o no mienten? Algo va a suceder que tiene que ver con esto. ¿Realmente se va a dar una solución moral, religiosa en Estados Unidos? Y, lógicamente, deberán ser partidos muy, muy religiosos los que anden sobre este menester. Algo se está preparando. Alguien va a coger el poder y, desde luego, será muy religioso. ¿Esto quiere decir que será de buenas a primeras este poder el que lo cogerá? ¿O antes habrá otro primero para que las cosas se compliquen y se dé finalmente la fuerza a ese otro poder? Tiempo al tiempo. Polémica en Oklahoma. Estas Biblias de Trump se han visto envueltas en el centro de una tormenta en Oklahoma. Allí este verano, el máximo responsable estatal de educación, Ryan Walters, una conflictiva figura ultraconservadora que está poniendo a prueba la separación Iglesia-Estado en la educación pública, dictó un mandato que obligaba a las escuelas públicas a incorporar la enseñanza de las Escrituras a los alumnos de entre 10 y el último curso de secundaria. Una vez más, recordemos todo esto. Tiene que ver entre separación Iglesia-Estado. Estad con esto en la mente, porque lo que vamos a leer al final de la conferencia de hoy, en esos escritos tan antiguos, van a demostrar precisamente que es por lo que trabajaron en Estados Unidos hace unos años y por lo que volverán a trabajar de lleno. Esta directiva, que provocó el rechazo inmediato de muchos distritos escolares y fue criticada por numerosos grupos de derechos civiles, reservaba hasta $3 millones para adquirir 55.000 ejemplares de Biblias y abrió un concurso, pero imponía como condiciones que debía ser la versión Reina Valera, incluir los textos históricos fundacionales de Estados Unidos y estar encuadernada en cuero o material similar para mayor durabilidad. Mardel Christian and Education, una empresa que vende 2.900 versiones de Biblias, no encontró ninguna que se ajustara a las especificaciones, según reveló la semana pasada Oklahoma Watch. Y las únicas que parecían cumplir los requisitos eran la Biblia promocionada por Trump y otra que promociona Donald Trump Jr., que se vende por $90. O sea, padre e hijo, resulta que tienen esas Biblias adecuadas para que puedan ser aceptadas por adquisición. Las otras no. Resulta que hay 2.900 versiones distintas. Esas no. En cambio, esa otra sí. Bueno, ¿no va marcando el cauce hacia dónde debe ir todo? Este lunes, Oklahoma enmendaba el concurso
eliminando el requisito de que la Biblia tenga que incluir los documentos fundacionales que ahora se pueden ofrecer por separado. El argumento oficial es que se ha hecho por una cuestión de intentar ahorrar dinero de los contribuyentes en la adquisición. Pero Walters, el superintendente, colgaba un vídeo en Twitter acusando a los medios de haber hecho una campaña contra la iniciativa porque odian a Trump y odian la Biblia, y defendiendo que no sabía quién ganaría el concurso. ¿Veis la asociación Trump-Biblia? Es impresionante, ¿eh? Bien, pues vamos a otra noticia. Las elecciones en Estados Unidos se preparan con los niveles de riqueza y deuda en máximos históricos. En plena campaña, los hogares se apuntan a un récord tras el crecimiento de su patrimonio neto. Sin embargo, la distribución de este capital se mantiene profundamente desigual, lo que podría frenar el consumo y mermar en el crecimiento económico del país. Sí, la economía de Estados Unidos, unos dicen, no, que va mejorando. Otros dicen, no, es totalmente al contrario. Recordad, ¿por qué escribió Ellen White que dijo que vendría la guerra civil en Estados Unidos? ¿Solo porque dos partidos son distintos y ya está? Vendría por cuestión económica, porque la gente perdería el poder adquisitivo gracias a que algunos pocos se harían con grandes recursos mientras el pueblo lo pasaría mal para conseguir algunos de esos recursos. La diferencia entre unos y otros cada vez sería más abismal y esto haría estallar revoluciones. Sí, lo de Estados Unidos, esa guerra civil, no viene solo porque hay dos partidos distintos. Eso tendrá que ver más, pero el tema es por cuestión económica. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. Lo interesante de la acumulación de riqueza en 2024 es que, a pesar del crecimiento general, la distribución sigue siendo profundamente desigual. El 10% más rico de los estadounidenses posee aproximadamente el 67% de la riqueza total del país, lo que refleja una concentración significativa. Mientras tanto, la clase media, que representa el 20% medio de la población, controla solo el 8% de esa riqueza. Estas cifras dejan claro que, aunque más hogares han podido beneficiarse del auge en los mercados, la brecha entre los más ricos y el resto sigue siendo abismal. Por tanto, ¿se va preparando lo que dice la profecía? Se va preparando. Fijaos una vez más, las cosas no pasan de un día para otro. Es progresivo, pero todo llega. Identifican a un hombre armado que planeaba asesinar a Trump en California. Fijaos que solo se habla de posibles atentados o, algunos dicen que efectivamente lo han sido, hacia Donald Trump. Hacia Kamala Harris no. ¿Quién sale más vencedor en todo esto? Evidentemente, el mártir en este caso, ¿no? El que está en peligro. Donald Trump propone que el ejército salga a la calle el día de las elecciones para luchar contra el enemigo interno. ¿Recordáis el primer escrito que hemos leído? Largo, ¿eh? Pero mira cómo va coincidiendo todo. Tenemos algunas personas enfermas, lunáticos de izquierda radical, y debería ser muy fácil de manejar, ha dicho el candidato republicano a la presidencia aludiendo a los militares. Curioso que unos días antes haya salido esa ley, ¿no? Alguien está moviendo los hilos para que algo suceda. Crece el apoyo a prohibir las transiciones de género en menores. ¿Nuevo frente político en Estados Unidos? El 59% de los encuestados afirmó estar a favor de implementar esta restricción a nivel federal, lo que marca una tendencia clara en el debate sobre los derechos transgénero, un tema cada vez más central en la política del país. ¿Y esto dónde lo encasillaríais? ¿Bajo qué título? Moral. Moral. ¿Y la ley dominical por qué causas vendrá? Por la ley moral, la cuestión moral. Una vez más, hemos de ir cogiendo datos de aquí y de allá para coger todas las piezas del puzzle y poner el cuadro y terminarlo. Porque todo está pasando tal como decía la profecía. A través de la moral se impondrá la ley dominical. ¿Para qué? Para solucionar ¿a quién? A las familias. A las familias. Porque este tema del asunto de transiciones de género, ¿a quién afecta? ¿Solo a un individuo? Afecta a toda la familia. Como siempre decir, todo va llegando. El arzobispo de Nueva York está molesto porque Kamala Harris no asistirá en persona a la cena con Al Smith.
Sabéis, durante años hemos ido presentando, cuando habían las elecciones de Estados Unidos, una cena patrocinada, como no, por la cuestión papal en Estados Unidos, donde los dos candidatos más importantes, uno de cada partido rival, iban a una cena benéfica, se recaudaban una cantidad impresionante de dólares para beneficencia católica, y entre ellos iban allí y ¿qué hacían? En medio de risas y tontería, se decían de todo menos guapos. Luego también alguno de ellos se autocriticaba y todos jaja, jiji, jiji, jaja. Y eso estaba muy bien visto. Es interesante porque si retrocediésemos 100 años atrás, eso sería impensable en Estados Unidos. ¿Cómo dos candidatos a la presidencia se iban a presentar en un lugar hecho por los católicos para cambiar todo el sistema? Pues eso es una realidad desde hace años. El poder del catolicismo en Estados Unidos no va a cesar, todo lo contrario. Pero mira por dónde, resulta que hay alguien que no asiste allí, Kamala Harris. Donald Trump sí. Mirad qué declaraciones. Era 17 de octubre. Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, dijo en un podcast publicado el martes que está molesto porque la vicepresidenta Kamala Harris no asistirá en persona a la cena benéfica de Ole Smith. En su conversación con el cardenal Dolan, señaló que la cena del jueves por la noche, a la que los candidatos presidenciales han asistido durante décadas, representa una oportunidad para pasar página. Nos entristece que no haya venido, porque hemos perdido una velada para destacar algo que ahora es muy necesario y que incluso ella expresa con bastante elocuencia, que tenemos que pasar página y dejar atrás la amargura, dijo Dolan. Y la cena de Ole Smith tradicionalmente intenta hacer eso. Harris se dirigirá a los asistentes por videoconferencia. Su oponente, el expresidente Donald Trump, será el orador principal. Este año será desequilibrado porque lamentablemente Kamala Harris no va a venir, dijo Dolan. Es una pena porque la naturaleza de la velada es unir a la gente. La naturaleza de la velada es civilidad, el patriotismo, el humor. Tradicionalmente los candidatos han bromeado sobre sí mismos y sus oponentes en la cena. Dolan dijo que el evento pretende ser cordial, aunque en años anteriores, como en 2016, los oradores han pronunciado discursos partidistas. No se trata de un discurso de campaña católico. Hay de todas las religiones, dijo. No se trata de un evento rojo o azul, es rojo, blanco y azul. El mes pasado, Trump sugirió en las redes sociales que Harris está en contra de los católicos. Atención a esto, ¿eh? Es triste, pero no sorprende que Kamala haya decidido no asistir, escribió el expresidente en Truth Social. No sé qué tiene contra nuestros amigos católicos, pero debe ser mucho porque ciertamente no ha sido amable con ellos. ¿Os dais cuenta? Se está posicionando como el ayudador máximo no solo de protestantes, de religiones en general, sobre todo de los católicos. Y vais a ver en estas noticias, como las que veremos después por la tarde, si Dios quiere, cómo realmente él está haciendo un vínculo tremendo con el catolicismo. Y él no es católico, teóricamente. Bien, pues mira por dónde. Veréis que su defensa contra la oponente que está minando el catolicismo en ese país es un punto para él importantísimo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Os imagináis ya que han terminado las elecciones, que ha ganado Donald Trump? ¿A quién va a favorecer? Va quedando claro, ¿no? ¿Y la ley dominical? Sí, a los protestantes. Pero sobre todo, ¿a quién va a favorecer? ¿Quién es el que puso el domingo como día de reposo? ¿Fueron los protestantes? No. Lo adoptaron de algo anterior que era Roma, el catolicismo. Todo se va preparando, sí. Un funcionario de la campaña de Harris dijo a la Associated Press que el equipo quiere que pase tanto tiempo como sea posible en los estados en disputa. Nueva York ha votado por la candidata demócrata en todas las elecciones desde 1984. La campaña del vicepresidente no respondió a una solicitud de comentarios de The National News Desk. Bien, pues vamos a ver ahora otra noticia que tiene que ver con el catolicismo. EWTN News es una cadena americana precisamente católica.
Analiza el escrutinio de Kamala Harris a los miembros de los Caballeros de Colón. Caballeros de Colón, estuvimos prácticamente con ellos, sin querer, porque íbamos a visitar una de las iglesias en el último lugar donde estábamos para documentar, y ellos estaban ahí fuera con sus paradas para ayuda a la gente. Los Caballeros de Colón, que funcionan prácticamente como la masonería, pero en un ámbito católico, siempre relacionados con gente de un alto poder adquisitivo en Estados Unidos, que son los católicos del propio país norteamericano, no de los emigrantes que han venido del sur de América hacia Estados Unidos, porque esos suelen ser de pocos recursos económicos. Pero la potencia económica está en manos católicas en ese país. Resulta que hay un poco de historia al respecto. Algo ya vimos anteriormente. Ahora vamos a verlo con quizás algún otro tipo de detalle. Kamala Harris hizo algo por los Caballeros de Colón y precisamente no muy bien considerado. Vamos a verlo. Mientras se desempeñaba como senadora de los Estados Unidos por California, la vicepresidenta Kamala Harris examinó repetidamente a los nominados judiciales por ser miembros de los Caballeros de Colón, una organización fraternal católica. ¿Veis lo de fraternal católica? Hay un lema en la masonería, ¿no? La fraternidad cuenta también en eso. Harris, quien compite con el expresidente Donald Trump para suceder al presidente Joe Biden, se refirió directamente a la membresía de Caballeros de Colón de al menos 3 nominados judiciales durante el proceso de confirmación del Senado en 2018. Los Caballeros de Colón son una organización fraternal católica, una organización benéfica y una sociedad de beneficio mutuo que tiene más de 2 millones de miembros en todo el mundo. Los jueces Paul Matthey, Brian Busker y Peter Phipps eran todos católicos nombrados por el presidente Trump. A pesar de los agresivos cuestionamientos, los 3 fueron finalmente confirmados por el Senado. Un segmento de EWTN News in-depth, el 11 de octubre, analizó el historial de Harris de cuestionar a los nominados judiciales. ¿Sabía usted que los Caballeros de Colón se oponían al derecho de la mujer a elegir cuando usted se unió a la organización?, preguntó Harris a Matthey. ¿Cree usted que un feto tiene derecho a alguna protección bajo la Constitución de los Estados Unidos?, cuestionó luego. En sus preguntas a Busker, Harris cuestionó: ¿está de acuerdo con el entonces Caballero Supremo Carl Anderson en que el aborto es el asesinato de inocentes a gran escala?, entre otras interrogantes. Harris le preguntó a Phipps si llevaría a cabo la misión de los Caballeros de Colón, que incluye defender el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Un legislador republicano, el senador Ben Sasse, se burló de la línea de interrogatorio al preguntarle a Phipps durante su audiencia de confirmación si alguna vez ha estado involucrado en la organización de una fritura de pescado. A lo que el nominado se rió y respondió: como consumidor lo he hecho. Sasse presentó una resolución en 2019 que establece que descalificar a un candidato para un cargo federal sobre la base de su fe católica o membresía de los Caballeros de Colón viola la Constitución de los Estados Unidos. La resolución fue aprobada por unanimidad. La resolución se refería a la prohibición constitucional de imponer una prueba religiosa como requisito para un cargo público en el artículo 6, sección 3. Estas son preguntas realmente inapropiadas que no tienen nada que ver con la capacidad de una persona y su lealtad a este país y su servicio anterior, dijo Mary Fiorito, miembro de Ethics and Public Policy Center a EWTN News in-depth. Solo advertiría a los oyentes que tengan mucho cuidado si se les dicen que Kamala Harris quiere ser la presidenta de todos, quiere ser una unificadora, porque no la hemos visto predicar con el ejemplo en ese sentido, agregó Fiorito. Las arquidiócesis de San Francisco, donde Harris trabajó como fiscal de distrito, proporcionó a EWTN News in-depth una declaración que decía que ninguna persona razonable e informada menospreciaría a los miembros de una de las organizaciones benéficas más grandes del mundo que apoya a viudas, huérfanos y a los menos afortunados. La campaña de Harris no respondió a una solicitud de comentarios de EWTN News, pero el fundador de Catholics for Harris, Católicos por Harris, Christopher Hale, dijo que puede decir
con confianza que la vicepresidenta Harris representa y admira profundamente nuestra fe católica. Si bien ni ella ni el expresidente Trump abrazan completamente toda la enseñanza católica, ella defiende con orgullo los componentes centrales de nuestra fe en su servicio público, declaró Hale. Harris ha adoptado una serie de posiciones que se desvían de la enseñanza católica, que incluyen un apoyo a una ley para legalizar el aborto en todo el país y revocar las leyes pro vida a nivel estatal, su negativa a repudiar el aborto tardío y su apoyo a la regulación del discurso de los centros de embarazo pro vida. Mirad cómo esto quiere decir que hay gente que ya toma claramente, y esto así se aprieta para que la gente lo vea desde este prisma, que Donald Trump apoya el catolicismo, pero que Harris no. Pero no todos los católicos lo ven igual. Resulta que hay católicos pro Harris. Entre ellos también están divididos. Se está hablando mucho de qué católico votará hacia uno o hacia otro lado. Hay declaraciones que vienen a decir que no se puede ser católico y estar votando por Harris. Otros dicen, claro que sí, porque en verdad está respetando toda la libertad religiosa y está haciendo las cosas en su sitio. Ahí está la disputa. La religión tiene mucho que ver en Estados Unidos en sus elecciones. Y estemos atentos porque realmente los pasos se van a dar para buscar ese objetivo. Se está polarizando a la gente y todo está sirviendo en todos los ámbitos para que haya cada vez dos bandos que terminen realmente mal entre ellos, incluso aunque todos sean de una misma religión. Trump ofrece considerar aplicar política que prohíbe financiar el aborto en el extranjero. Una vez más, ¿esto bajo qué punto lo pondríais? Moral, evidentemente. El expresidente Donald Trump dijo que considerará volver a implementar la prohibición de financiamiento de abortos con fondos de los contribuyentes en el extranjero, así como establecer extensiones religiosas para cualquier programa gubernamental que requiera cobertura de seguro médico para fertilización in vitro, FIV, durante una entrevista el 17 de octubre con Raymond Arroyo de EWTN. ¿Os dais cuenta cómo no solo esta cuestión del aborto, esta emisora, EWTN, tiene un gran peso en Estados Unidos? Y fijaos cómo están hablando, siendo una cuestión de religión, que es ese canal, todo el rato centrándose en la cuestión política. ¿Por qué será? Porque saben de la incidencia de la religión sobre la política, especialmente en ese país. Y eso también era profecía. El expresidente fue entrevistado en The World Over with Raymond Arroyo el jueves por la noche, antes de la cena anual Al Smith, organizada por la Arquidiócesis de Nueva York. Durante la entrevista, hizo un llamado directo a los votantes católicos, habló con cariño de la Iglesia y criticó a su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, por no asistir a la cena en persona. Trump dijo que la libertad religiosa es una postura que he tomado desde el principio y la mantendré. Contrastó su enfoque con el de su oponente, diciendo: yo represento realmente todo lo que ustedes representan y que la Iglesia representa, y ella no. Es un tipo de persona muy diferente, es marxista. Su padre era marxista y sigue siendo marxista. Y no les gusta mucho la religión. Estoy totalmente a favor de la religión y también me gusta mucho la Iglesia Católica, enfatizó, al tiempo que expresó su confianza en salir ganador para los votantes que apliquen la medida del mal menor que el Papa Francisco alentó el mes pasado a los votantes en las elecciones estadounidenses. Interesante lo que dice sobre el Papa Francisco. Él dijo que los dos, en definitiva, no andan en conformidad con los mandatos de la Iglesia Católica. Unos por una cosa, otros por otra. Pero que entonces la gente vote eligiendo el mal menor. Pero ahí se posiciona. Y ya estamos viendo cómo, por parte de Donald Trump, el cariño hacia la Iglesia Católica se muestra ya súper exagerado. ¿Pero por qué? Porque es necesario para conseguir sus votos. Pero, ¿se puede llegar al poder ahora si no estás con ellos? ¿O ya no llegarías al poder? Bueno, Kamala Harris está haciendo también todos los equilibrios posibles entre una cosa y otra.
Si no, no podría ascender al poder. Trump criticó duramente a Harris por no asistir a la cena Al Smith, a la que los dos candidatos de los principales partidos han asistido durante los años de elecciones presidenciales durante casi 4 décadas, diciendo que el evento está honrando a la Iglesia Católica y que él ha sido un partidario desde hace mucho tiempo. Me sorprende que no esté aquí, dijo Trump. Creo que es la primera en muchas décadas, de hecho, que se lo pierde como candidata. Siempre ha sido una tradición, así que me alegra que los católicos vayan a votar por Trump ahora. Pero no, mire, tengo una relación especial con la Iglesia Católica y creo que era muy importante estar aquí. Esto es impresionante. Ahora podemos leer esto y decir, vale, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Una vez más, retroceded unos 100 años atrás. Ningún protestante hubiera sido capaz de todo esto. Ninguno. 100 y pico de años. Se tenía aversión al catolicismo en Estados Unidos, porque estaban avisados. Sabían que los jesuitas iban a adentrarse en ese país para cargarse la Constitución, para derogar los derechos que se había establecido en esa nación. Ahora, ya veis, todos son florecillas hacia el catolicismo. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Y diréis, bueno, era lógico que esto pasara. Luego veremos los escritos de hace tantos años donde esto era impensable. Pero ya se dijo que pasaría. Y de hecho ya pasó en Estados Unidos. Pero volverá a reproducirse, ¿y de qué modo? Arroyo también preguntó por qué Trump pone frecuentemente el Ave María en sus actos y por qué sus recientes publicaciones en las redes sociales en honor a la Santísima Virgen y a San Miquel Arcángel. El expresidente dijo que estas publicaciones no reflejan un viaje espiritual, sino que simplemente piensa que son muy hermosas. Es simplemente hermoso para mí, dijo Trump. Quiero decir, miro todo, las palabras y las imágenes son muy bonitas. Es probable que el voto católico del país sea competitivo en noviembre. Según una encuesta de Pew Research Center de septiembre, alrededor del 52% de los católicos apoyan a Trump y el 47% a Harris. ¿Y alguien se cree eso de que sencillamente son muy hermosas y ya está? Pues porque es interesante para conseguir vencer. Se está mostrando, por un lado, a favor totalmente de cuestiones católicas, ya veis, el Ave María y lo que haga falta. Pero por el otro lado, él sigue manteniéndose como no católico. Con lo cual, diciendo que todo es muy hermoso, se va también, eso sí, sin introducirse al catolicismo, a un apoyo al protestantismo. Está haciendo el equilibrio perfecto y la gente se lo está tragando. Eso es lo peor. Los jueces que castigan a los alborotadores del 6 de enero dicen que temen más violencia política a medida que se acerca el día de las elecciones. ¿Está pasando eso? ¿Más violencia política? Solo os digo que yo no os he expuesto aquí las declaraciones que están diciéndose uno a otro porque son vergonzosas. Personalmente me repugnan, porque pienso a qué punto ha llegado la política, que antes los políticos, hace muchos años, estaban considerados como intelectuales, señores serios, etc. Ahora se insultan de un modo repugnante. Pues, si no sabéis qué hacer, buscad las palabras de uno y otro y os daréis cuenta a qué nivel se ha llegado en Estados Unidos. Violencia política, ya está. ¿Habrá más, algo más aún que violencia política? Pues hemos de estar pendientes de eso. Me asusta pensar en lo que sucederá si alguien de cualquiera de los dos lados no está contento con los resultados de las elecciones, dijo la jueza Gia Cobb, nominada por el presidente Joe Biden durante una audiencia de sentencia el mes pasado para 4 alborotadores del Capitolio. ¿Ya le asusta a esta jueza el qué? Que suceda lo que suceda, los dos bandos no estén todos de acuerdo en que se ha votado lo que dicen que va a ser. Por tanto, ¿eso qué va a generar? ¿Se van a quedar todos tan tranquilos dependiendo de, mira, ha ganado el otro, ah, perfecto, no pasa nada? Si ya pasó antes. ¿Y ahora?
El juez Rudolf Contreras lamentó la posibilidad de que se produjeran más actos de violencia con motivaciones políticas al sentenciar a un hombre de Colorado, Jeffrey Sable, que ayudó a otros alborotadores a arrastrar a un policía hacia la turba. Sable dijo más tarde a los agentes del FBI que se anunció un llamado a la batalla y que él había respondido al llamado porque era un guerrero patriota. No hace falta mucha imaginación para imaginar que en los próximos meses se produzca un llamado similar y al tribunal le preocuparía que Sable responda a ese llamado de la misma manera, dijo Contreras. Trump ha prometido indultar a los alborotadores, a quienes llama patriotas y rehenes si gana en noviembre. Y dijo que aceptaría los resultados de las próximas elecciones solo si son libres y justas, lo que genera dudas que recuerdan sus afirmaciones infundadas de 2020. Por tanto, aceptará el resultado si él dice que son libres y justas. Solo os digo que no os lo he recogido aquí. En estos últimos días, en diferentes estados que ya han empezado votaciones y han dicho que precisamente han habido manipulaciones de votos, quemas de votos, etcétera, etcétera, que precisamente beneficiaban a Donald Trump, con lo cual le están perjudicando haciendo esto. ¿Creéis que si no gana dirá que han sido elecciones libres y justas? ¿Vais viendo el percal que se prepara? Los jueces han utilizado repetidamente su plataforma para denunciar esos intentos de restar importancia a la violencia del 6 de enero y presentar a los alborotadores como presos políticos. Y algunos han expresado su preocupación por lo que esta retórica significa para el futuro del país y su democracia. El primer alborotador que entró al Capitolio le envió un mensaje de texto a su madre: «Volveré si tengo la oportunidad». Un hombre del estado de Washington que irrumpió en el Capitolio con otros miembros del grupo extremista Proud Boys le dijo a un juez: «Puedes darme 100 años y lo volvería a hacer». Una enfermera de Kentucky que se unió al motín le dijo a un entrevistador de televisión que lo haría de nuevo mañana. Una mujer de Colorado, conocida por sus seguidores en las redes sociales como la abuela que reza por el J6, evitó una sentencia de prisión en agosto cuando un magistrado la condenó por alteración del orden público y por invadir el Capitolio. Rebecca Lawrence le dijo al juez que Dios, no Trump, la guió a Washington el 6 de enero. Por tanto, era algo movido por Dios el que fueron al Capitolio a hacer lo que hicieron. ¿Os dais cuenta hasta qué magnitud está llegando esa línea de pensamiento? Son capaces de repetir lo mismo y si hace falta lo aumentarán, ¿cómo no? Y prácticamente ha prometido hacerlo todo de nuevo, dijo el fiscal Terence Parker. Los fiscales habían solicitado una condena de 10 meses de cárcel. Tras su condena en abril, Lawrence se lanzó a una campaña mediática para defender a la mafia, difundir desinformación, socavar la confianza en los tribunales y aumentar su celeridad en una comunidad que cree que el 6 de enero fue un buen día para este país, dijo Parker. Casi nada, ¿eh? Mira por dónde, otra vez, cuestión católica. Trump asegura que el Papa quiere que voten por él y responde por qué postea a la Virgen María en redes sociales. Es que es impresionante este tipo de declaraciones. Trump habla sobre la fe, el aborto y los votantes católicos antes de la cena de Al Smith. En vísperas de la cena de Al Smith, un evento benéfico anual organizado para apoyar las causas católicas en Nueva York, el expresidente y candidato republicano para 2024, Donald Trump, habló brevemente con EWTN para Fuera del Lugar. La entrevista, aunque breve, abordó cuestiones clave, incluida su postura sobre la fe, la importancia de la libertad religiosa y la dirección del Partido Demócrata. El evento estuvo marcado por la notable ausencia de la vicepresidenta Kamala Harris, quien decidió no asistir. Cuando se le preguntó sobre los recientes comentarios del Papa Francisco instando a los católicos a votar por el mal menor, Trump afirmó con confianza que él es el candidato más alineado con los valores católicos. «Quiere que voten por mí», declaró Trump. «Defiendo todo lo que representa la Iglesia. Kamala Harris, ella es todo lo contrario. Es marxista, como su padre, y los marxistas no son grandes fanáticos de la religión, de ninguna religión». Trump enfatizó que su plataforma apoya firmemente la fe y la libertad religiosa, contrastándola con lo que describió como la deriva del Partido Demócrata hacia el izquierdismo radical.
Es curioso porque dice, defiendo todo lo que representa la Iglesia. ¿Y qué representa la Iglesia? Esa Iglesia representa unas doctrinas y se mueve en base a esas doctrinas. Y esas doctrinas tienen como base una transgresión de los 10 mandamientos que dicen que ¿qué día es el de reposo? Dicen santificarás las fiestas, especialmente ¿cuál? El domingo. Entonces, ¿qué está defendiendo él? ¿Os dais cuenta por dónde va todo? Pero al mismo tiempo dice libertad religiosa, también lo defiende. ¿Será siempre así o llegará el punto en que eso se va a acabar? Tiempo al tiempo. Imágenes católicas y fe personal. La afinidad de Trump por el simbolismo religioso se ha vuelto más pronunciada en los últimos meses, especialmente en las redes sociales, donde comparte con frecuencia imágenes de la Virgen María y publica oraciones. Cuando el periodista de EWTN lo presionó sobre el significado de estas publicaciones, Trump habló con franqueza sobre su admiración por las imágenes católicas. Para mí es simplemente hermoso, dijo. Las palabras, las imágenes son tan hermosas. He compartido algunas cosas porque significan mucho para mí. Son realmente hermosas. Ya veis que algo habíamos leído sobre esto, pero aquí va dando detalles adicionales muy interesantes. Para Trump, la cena Al Smith ofreció una oportunidad para consolidar aún más su relación con los votantes católicos, un grupo demográfico al que espera ganar en las elecciones de 2024. Estoy aquí para honrar a la Iglesia Católica, dijo, enfatizando su apoyo de la larga data a la fe. Me alegra que los católicos voten por Trump ahora, agregó, proyectando con confianza que los seguidores de la Iglesia lo respaldarían a él en lugar de Harris. Equilibrar la libertad religiosa y la política del aborto. Durante la entrevista, Trump reafirmó su compromiso con la libertad religiosa, una posición que ha mantenido desde el comienzo de su carrera política. La libertad religiosa es algo que he defendido desde el principio y no la cambiaría por nada, afirmó. El tema sigue siendo una piedra angular de su campaña, ya que busca presentarse como el defensor de los valores tradicionales y la libertad de culto. ¿Está mintiendo o está diciendo la verdad? Hemos de pensar que entre el que era su gobierno había un adventista, Ben Carson, el famoso cirujano Ben Carson, del cual esta tarde vamos a ver un vídeo, porque aparece también allí. Entonces sí, libertad religiosa, porque Ben Carson guarda el sábado, ¿no? Pero si está todo el rato apoyando a la Iglesia Católica. ¿Y qué dice la Iglesia Adventista sobre el catolicismo? ¿Y qué dice el catolicismo en verdad durante su historia sobre los otros que no creían como ellos? Una vez más, desconocer la historia va a seguir llevando a caer en lo mismo. No hay otra. Una elección decisiva, divisiva y el futuro de la fe en la política. Los comentarios de Trump llegan en un momento en que la fe y la política están cada vez más entrelazadas en la conversación nacional. Fe y política, cada vez más entrelazadas. Esto, señores, es profecía delante nuestro. Sí, no son bromas, es profecía delante nuestro. Su enfoque de la religión, en particular su aceptación de los valores católicos, establece un claro contraste con Kamala Harris, a quien retrató como una amenaza para las creencias tradicionales. Al enmarcar la elección de 2024 como una elección entre el radicalismo y la libertad religiosa, Trump está haciendo un llamamiento directo a los votantes religiosos con la esperanza de reunirlos a su lado. A medida que se intensifica la carrera por la Casa Blanca, la estrategia de Trump es clara. Pretende posicionarse como defensor de los valores religiosos y presentar a sus oponentes como opositores de la fe. Queda por ver si este mensaje tendrá eco entre los votantes católicos, pero una cosa es segura. Trump está apostando fuertemente al poder de la fe para determinar el resultado de las elecciones. Por tanto, elecciones y fe van de la mano. Hasta aquí el repaso de noticias que hemos tenido en esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver más noticias, aún desde esa fecha donde hemos terminado hasta hoy. Pero estad atentos, porque ahora vamos a profecía. Vamos a profecía y vamos a historia. Ante todo, una cita de Ellen White, extraída de la Review and Herald, una revista adventista de esa época, del 18 de diciembre de 1888. ¿Cuántos años hace de esto? A ver, los matemáticos. ¿100 y qué?
136. Mirad lo que escribió proféticamente, inspirada por Dios, sí. Habla de Estados Unidos. Ella vivía allí. Cuando nuestra nación, en sus legislaturas, dé leyes para controlar las conciencias de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, haciendo obedecer al domingo y ejerza poder opresivo contra los que observan el sábado del séptimo día, en realidad, la ley de Dios será invalidada en nuestra tierra y la apostasía será seguida por la ruina nacional. Si en nuestro país de libertad alardeada un gobierno protestante sacrificara todo principio que hace parte de su constitución y propagara la falsedad y la de... ¿qué? ¿Delusión? ¿Papales? Bien podríamos rogar tiempos de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Está citando un texto bíblico. La profecía es clara. Llegará un momento que un gobierno protestante, Donald Trump dice que es protestante, Kamala Harris también, sea el que llegue al poder, llegará el momento en que dirán, ¿qué? ¿Libertad religiosa? No. Imposición de la ley dominical. Pero para eso, evidentemente, hace falta un apoyo hacia el protestantismo y al catolicismo, que van unidos de la mano, para que se pueda imponer esa ley dominical. Esto lo vais a ver en muy poco tiempo. Y yo lo puedo afirmar. ¿Porque soy vidente? ¿Porque soy un mago o algo? No. Porque a los 7 años se me instruyó en la profecía bíblica. Y desde entonces he ido estudiando la profecía bíblica. Y he podido ver a lo largo de todos estos 53 años cómo los pasos se han ido dando para que cada profecía se vaya cumpliendo. Y ahora que sabemos cuándo es el año del retorno de Cristo, en 2031, ¿cuánto tiempo nos queda para que esto suceda? Muy poco. Sabemos que la ley dominical y la persecución religiosa contra los guardadores del sábado, que será progresiva, no será intensa desde el primer día, durará 3 años y medio. Y luego viene Cristo. ¿Dónde nos vamos situando por años? Y os fijáis que dice que va a suceder algo que llevará a la ruina nacional de Estados Unidos. La ley de Dios será invalidada en nuestra tierra, dice. La apostasía, el apartarse, será seguida por la ruina nacional. ¿Será entonces la guerra civil en Estados Unidos? ¿O será antes? Yo no lo sé, pero por este indicio da la sensación de que tiene que ser con la ley dominical. Y recordemos que poco tiempo después, sí, la nación se puede rehacer, pero ¿qué va a venir? Un año antes del retorno de Cristo vienen las plagas y entre ellas hay Armagedón. ¿Y es una guerra espiritual? Sí, pero también es una guerra física donde Estados Unidos va a intervenir. Por tanto, ya estarán consolidados de nuevo. Y todo esto lo hemos de ver en muy pocos años. A partir de todo esto, es cuestión de que pase un tiempo para que podamos decir, mira, la profecía se ha cumplido. ¿Creéis ahora? Hemos visto muchas profecías que se han ido cumpliendo. Yo siempre recordaré cuando se me instruyó que el comunismo en Rusia iba a caer. Me decían, esto es imposible. Los compañeros en el instituto me decían, es imposible. Era la época en que empezaba la democracia en España, donde la gente se sentía más de izquierdas, etcétera, etcétera, donde la religión iba quedando de lado. Y les decías, el comunismo va a caer para dar paso otra vez a que todo se disponga para que el catolicismo vuelva a coger el poder. No puede ser, imposible. El comunismo cayó. Y vimos a través de quién en Rusia, ¿no? ¿Recordáis? Esto lo presentamos hace muchísimos años. A través del sindicato Solidaridad, en Polonia, a través de las conversaciones previas entre Juan Pablo II y Ronald Reagan. Y así se manifestó y así lo mostramos en documentación. Y el comunismo cayó. Tan solo unos días antes, un analista, y eso lo pude ver directamente en televisión, decía, bueno, faltan muchos años para que el comunismo caiga. 15 días después el comunismo cayó. Fue la sorpresa mundial. Y eso pasó porque sí, las cosas no pasan nunca de repente. Todo se va trabajando.
y el poder del papado junto a Estados Unidos, que la Biblia describe como la primera bestia, el papado, y la segunda bestia, Estados Unidos, iban a hacer esto. Y la profecía la vi delante de mis ojos cumplirse. Y esto seguirá pasando. Y lo que ahora podéis pensar que es imposible va a ser una realidad en breve. Estáis viendo los pasos que se están dando, ¿eh? ¿Creéis que eso no va a acontecer? Pues ya lo veréis en su momento, si estáis vivos, si Dios os da la gracia para ello. Y estad atentos porque ahora vamos a historia. A historia que no os han contado jamás en vuestra escuela, en vuestro instituto ni en vuestra universidad. Jamás. Y lo entiendo, estamos en otro país, pero tampoco se cuenta en Estados Unidos. Y ahora va siendo hora que la gente de Estados Unidos también conozca su historia. Una historia no tan alejada en el tiempo. Nos vamos a ceñir a la lectura de este libro. Un libro que contiene, de hecho, 2 libros. Daniel y Apocalipsis. No vamos a leer los textos bíblicos en sí. Vamos a ver lo que escribió Urias Smith, un pionero adventista, que en esos entonces era antitrinitario, luego cambió, pero el contenido de este libro es excelente en todo el resto. Y vamos a ver qué explica de la historia de ese país en ciertos momentos. Vamos directamente aquí. Y estad atentos, por favor, porque lo que vais a ver, ya os digo, no os lo van a enseñar nunca. Ya se ha hecho referencia al movimiento para asegurar la unión de las iglesias con el propósito de añadir fuerza e influencia a los movimientos eclesiásticos en ciertas direcciones. Está hablando de su tiempo y ya hablando como un hecho, ¿eh? Y ahora una clase de hombres está surgiendo repentinamente por toda la tierra, cuyas almas están absortas con la idea afín de la reforma dominical y que se han dedicado cabezas, manos y bolsillos para llevar adelante este movimiento afín. Está hablando de una ley dominical en su época, 1800 y pico. Y se estaba ya trabajando, se estaban mostrando cosas. Mirad cómo lo dice. Se han formado organizaciones llamadas comités del Sabbat o del Shabbat en varios lugares y han trabajado celosamente por medio de libros, panfletos, discursos y sermones para crear un fuerte sentimiento público a favor del domingo. ¿Cuánta gente de la calle sabe esto? ¿Cuánta gente os ha explicado? ¿Algún maestro de historia os contó esto alguna vez? Esto ya sucedió en Estados Unidos. Pero mirad qué nos va diciendo. Avanzando lentamente a través de la persuasión moral, buscan un camino más corto para el logro de sus propósitos a través del poder político. ¿Os va sonando en la actualidad esto? ¿Y por qué no? El cristianismo se ha vuelto popular y sus adherentes profesos son numerosos. ¿Por qué no aprovechar el poder de la votación para asegurar sus fines? O sea, ¿a través de qué? De voto. El reverendo J.S. Smart, metodista, en un sermón publicado sobre los deberes políticos de los hombres y ministros cristianos, expresa un sentimiento dominante sobre esta cuestión cuando dice: afirmo que tenemos, y deberíamos tener, tanto interés en el gobierno de este país como cualquier otro hombre. Somos la masa del pueblo. La virtud en este país no es débil. Sus filas son fuertes en número e invencibles por la rectitud de su causa, invencible si está unida. Que sus filas no se rompan por los nombres de los partidos. ¿Os dais cuenta? Hacía falta una solución que uniese hasta los de partidos políticos distintos, porque había también una falta de moral en esos tiempos, y se apretó a través de organizaciones que incluso hablaban de Shabbat, que no era sábado, sino festivo, día sagrado. ¿Para ellos era el sábado? No, era el domingo. Y que apretaron a través de votos, a través de política, para implementar la ley dominical. Y así se solucionaban los problemas de la sociedad norteamericana en esos años. Eso es historia. Esto los uniría. Irían juntitos de la mano, da igual el partido político. De acuerdo con el desarrollo lógico de estos sentimientos, se ha formado una asociación, ahora llamada la Asociación Nacional de Reforma, que tiene por objeto asegurar la promulgación de leyes para las instituciones religiosas,
por medio de una enmienda a la Constitución Nacional que coloque todas las leyes, instituciones y usos cristianos del gobierno sobre una base legal innegable en la ley fundamental del país. Aquí está el germen de la revolución religiosa, la cuña de entrada de la Iglesia y el Estado. Este movimiento se originó en Xenia, Ohio, en febrero de 1863. ¿Cuántos años hace de esto? 61 años, ¿eh? 161 años. En una convención compuesta por 11 denominaciones religiosas diferentes que se reunieron en oración y conferencia. Mira, para esto se unieron, eran distintos, pero en este punto les fue bien. Para estar seguros, los líderes de este movimiento niegan vehementemente cualquier propósito como la unión de la Iglesia y el Estado, pero de vez en cuando se les escapa una frase que revela más de lo que pretendían. Aparentemente no, Iglesia y Estado no, pero mirad la frasecita. Así en la convención de Pittsburgh, del doctor Stevenson dijo: a través de las inmensas dádivas que recibe de los políticos corruptos, la Iglesia Católica Romana es prácticamente la Iglesia establecida de la ciudad de Nueva York. Estos favores se conceden bajo la apariencia de una aparente amabilidad hacia la religión. Proponemos poner la sustancia por la sombra, expulsar la falsificación por la sustitución completa de la verdadera. El peso en Nueva York, ¿eh? Y vaya catedral tienen en Nueva York. ¿Y con qué cosas? ¿Lo recordáis? Estuvimos allí, documentando. Vaya cosas. Ataque a Torres Gemelas y demás, allí puesto. Hay varios caminos de conjetura a través de los cuales podemos buscar la intención de este lenguaje, pero en la medida en que todos llegan a una conclusión, esta conclusión no es ni ambigua ni dudosa, es simplemente que la Iglesia protestante se establecerá realmente, como la católica romana es ahora prácticamente. Esto es confirmado por la siguiente frase que dice: lo que proponemos no es nada de carácter sectario, no dará ninguna ramificación del cristianismo americano ventaja alguna sobre las demás. El profesor Blanchard se encarga de dar una definición de lo que entienden por unión de la Iglesia y el Estado de la siguiente manera. Pero la unión de la Iglesia y el Estado es la selección por parte de la nación de una Iglesia, la dotación financiera de dicha Iglesia, el nombramiento de sus funcionarios y la supervisión de sus doctrinas. Para tal unión, ninguno de nosotros aboga. A esa unión todos nos oponemos. Se ruega al lector que se fije bien en esto. Aquí se da una definición de una unión de la Iglesia y el Estado como nadie espera o teme. Tal, de hecho, como no es posible en el estado existente de las iglesias, y luego se establece un argumento especial de que se oponen a una unión de la Iglesia y el Estado. A una combinación imposible como la que describen, pueden escribir con seguridad que se oponen, pero a una unión de la Iglesia y el Estado en el sentido popular de la frase, una unión no de una iglesia, sino de todas las iglesias reconocidas como ortodoxas o evangélicas, una unión que no dé al Estado el poder de elegir a los funcionarios de la Iglesia ni de supervisar las doctrinas de la Iglesia, sino que dé a las iglesias el privilegio de hacer cumplir mediante leyes civiles las instituciones y los usos de la religión, de acuerdo con la fe de las iglesias, o a la construcción impuesta por las iglesias a esas instituciones y usos. A tal unión, decimos, no se oponen. Son de forma esencial y práctica, a pesar de sus profesiones, defensores abiertos de la unión de la Iglesia y el Estado. Aparentemente no, pero resulta que sí. Hecho un poco movido, que no se note, pero sí. No estamos solos en esta visión del tema. El señor G.A. Townsend escribió en New World and Old. Fijaos lo que dice. La Iglesia y el Estado se han infiltrado varias veces en la política estadounidense, como en las discusiones sobre la Biblia en las escuelas públicas. ¿Os suena de algo esto? ¿Lo hemos visto antes? ¿Se repite la historia? Anda, qué cosas,
el Partido Anticatólico de 1844, etc. ¿Sabías que había un partido anticatólico en esos años? ¿Y en qué año en concreto? 1844. Los adventistas saben de sobras qué pasó en ese momento, ¿eh? Partido anticatólico cuando precisamente iba a suceder algo que era impresionante para el mundo y muchos sin saberlo. Nuestro pueblo ha sido lo suficientemente sabio hasta ahora como para respetar al clero en todas las cuestiones religiosas y para albergar una sana envidia de ellos en la política. El último movimiento político-teológico es insertar el nombre de la deidad en la Constitución. Eso suena bien, ¿no? Mira, se pone a Dios en la Constitución, tranquilos, esto es fantástico, va muy bien para todos. ¿En serio? ¿Esto no es unión Iglesia y Estado? ¿Y los que no creyeran en Dios? ¿Y los que tuvieran otras creencias distintas? Religiones orientales o demás. La Christian Union en enero de 1871 decía: si la enmienda propuesta es algo más que un poco de palabrería sentimental, ha de tener un efecto legal. Va a alterar el estatus del ciudadano no cristiano ante la ley. Va a afectar a los juramentos e instrumentos legales, los contratos matrimoniales, las leyes suntuarias, etcétera, etcétera, del país. Esto sería un ultraje al derecho natural. Ahora pensad, hay un Estado, un país en la actualidad que se ha declarado pertenecer a una religión oficialmente. ¿Sabéis cuál? Es uno que ahora está en guerra. Israel se declaró un Estado judío. Un Estado judío implica en que hay unas directrices que son judías sí o sí y tienen que ser para todos. Hay libertad religiosa, pero eso cada vez se va torciendo más hacia un lado extremista. ¿Pasará lo mismo aquí? Se declara una nación cristiana, están diciendo, ¿eh? Pues en esos años ya se estaba intentando todo esto y de hecho sucedió. La Gaceta de Janesville, Wisconsin Gazette, al final de un artículo sobre la propuesta de enmienda, habla así del efecto del movimiento en caso de que tenga éxito. Pero independientemente de la cuestión de hasta qué punto somos una nación cristiana, se puede dudar de que si los caballeros que agitan esta cuestión tuvieran éxito, no harían un gran daño a la sociedad. Tales medidas no son más que los pasos iniciales que, en última instancia, conducen a restricciones de la libertad religiosa y a comprometer al gobierno con medidas que son tan ajenas a sus poderes y propósitos como lo sería su acción si emprendiera la determinación de una cuestión teológica disputada. Por tanto, imaginaos en una nación que se dice cristiana como Estados Unidos, todos se ponen de acuerdo para poner el domingo como día de reposo. ¿Va a afectar esto o no va a afectar a los otros ciudadanos que no están en consonancia con eso? ¿Afectó o no afectó ya en el pasado? ¿Afectó? Hubo gente encarcelada, hubo gente sancionada. Lo pasaron muy mal algunos. ¿Por qué? Porque se estaba pisoteando la Constitución de los Estados Unidos. Se quería introducir el poner Dios allí en medio, nación cristiana. ¿Es bueno para los cristianos? Depende. Y ya vemos que para muchos no iba a ser bueno, y no lo fue. Y ahora pasará lo mismo. El Weekly Alta California de San Francisco, el 12 de marzo de 1870, decía: los partidos que han estado celebrando recientemente una convención con el propósito un tanto novedoso de procurar una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que reconozca la deidad, hacían una enmienda a la Constitución, ¿eh? No exponen con justicia el caso cuando afirman que es el derecho de un pueblo cristiano a gobernarse a sí mismo de manera cristiana. Si no nos gobernamos a nosotros mismos de manera cristiana, ¿cómo se designarán las acciones de nuestro gobierno? El hecho es que el movimiento es uno para lograr en este país la unión de la Iglesia y el Estado que todas las demás naciones están tratando de disolver. Encima se ponían así: los demás, el cristianismo está terminando en las naciones, nosotros nos vamos a unir el poder político, el Estado, con la Iglesia, con la religión. ¿Y ahora por qué están abogando? Van a abogar por lo mismo. El Champlain Journal, hablando de la incorporación del principio religioso en la Constitución y su efecto sobre los judíos, dijo: por más leve que sea,
Es la cuña de entrada de la Iglesia y el Estado. Si podemos quitarles a tan pocas personas el derecho a la ciudadanía por la diferencia de creencias religiosas, entonces, con igual justicia y propiedad, la mayoría puede dictar en cualquier momento la adopción de más artículos de creencia hasta que nuestra Constitución no sea más que el libro de texto de una secta, bajo cuya influencia tiránica toda libertad de opinión religiosa será aplastada. Había gente que estaba despierta, ¿eh? Había gente que sabía que si eso seguía por ese camino, se acabaría así de mal. ¿Y ahora alguien recuerda todo esto? Ya no lo recuerdan. Por eso están volviendo a lo mismo y van a conseguirlo. Tanto las peticiones como las protestas circulan con actividad y los observadores astutos que han observado el movimiento con un ojo celoso y que hasta ahora esperaban que no sirviera para nada, ahora confiesan que es formidable. Ningún movimiento de igual magnitud de propósito ha surgido y se ha hecho fuerte y se ha asegurado el favor tan rápidamente como este. Imaginaos, ¿eh? Ningún movimiento, solo este es el que mejor ha ido. De hecho, ninguno de igual magnitud ha surgido en la mente americana, ya que esto tiene como objetivo remodelar todo el marco de nuestro gobierno y darle un fuerte aspecto religioso, algo que los creadores de nuestra Constitución tuvieron el cuidado de excluir de ella. Interesante, y entre ellos había masones, ¿eh? Procuraron que eso no se pusiera en la Constitución de los Estados Unidos, porque sabían a dónde puede derivar todo ello. Y ahora están trabajando para dinamitar también la Constitución. ¿Qué correlación de tiempo? No solo piden que la Biblia, Dios y Cristo sean reconocidos en la Constitución, sino que ésta indique que se trata de una nación cristiana y que todas las leyes, instituciones y usos cristianos del gobierno tengan una base legal innegable en la ley fundamental de la nación. O sea que estamos listos. Por supuesto, se requerirá una legislación apropiada para llevar a cabo tales enmiendas y alguien tendrá que decidir qué son leyes e instituciones cristianas. De lo que aprendemos de tales movimientos en el pasado en otros países y del temperamento de las iglesias de este país y de la naturaleza humana cuando se le confiere repentinamente el poder, no buscamos ningún bien en este movimiento. De un extenso artículo en el State Republican de Lansing, Michigan, en referencia a la Convención de Cincinnati, celebrada en 1872, tomamos el siguiente extracto. Ahora hay cientos y miles de personas moral y profesionalmente cristianas en esta nación hoy en día que no reconocen la doctrina de la Trinidad, no reconocen a Jesucristo igual que a Dios. Y hay cientos y miles de hombres y mujeres que no reconocen la Biblia como la revelación de Dios. El intento de hacer una enmienda de este tipo a la Constitución sería considerado por una gran minoría, tal vez una mayoría, de nuestra nación como una violación palpable de la libertad de conciencia. Si tú no estás de acuerdo en aceptar la Trinidad, ¿te tienen que obligar a ello por ley? ¿Es justo eso? Tiene que haber libertad de conciencia. Si tú no estás de acuerdo en según qué otra doctrina, ¿te deben obligar a eso? Pues es lo que hicieron entonces y es lo que van a hacer ahora. Parece inaudito, ¿eh? Pues ya ves, se siguen los mismos pasos. Miles de hombres, si fueran llamados a votar por tal enmienda, dudarían en votar en contra de Dios, aunque no creyeran que la enmienda es necesaria o que es correcta. Y tales hombres votarían afirmativamente o no lo harían en absoluto. En todos los casos, tal enmienda es probable que reciba un voto afirmativo que no indica en absoluto el verdadero sentimiento del pueblo. Y la misma regla sería válida en relación con la adopción de tal enmienda por el Congreso o por las legislaturas de 3/4 partes de los estados. Los hombres que hacen de la política un oficio dudarían en registrar sus nombres en contra de la propuesta de enmienda constitucional defendida por los líderes de las grandes denominaciones religiosas de la tierra y respaldada por hombres como el obispo Simpson, el obispo Mark Levine, el obispo Edgeburn, el presidente Finney, el profesor Lewis, el profesor Shelley,
el obispo Huntington, el obispo Kerfoot, el doctor Patterson, el doctor Quiller y muchos otros teólogos que son los hombres representativos de sus respectivas denominaciones, de ese tiempo, evidentemente. Entre los primeros proyectos de ley que se presentaron al Congreso de los Estados Unidos al reunirse en diciembre de 1895, estaba esta misma enmienda religiosa de la Constitución. Esto demuestra la persistencia sin tregua con la que se quiere insistir en este asunto. O sea, se iba trabajando y trabajando. No solo los hombres representativos de las iglesias están comprometidos con este movimiento, sino que también los gobernadores, jueces y muchos de los hombres más eminentes de la tierra están trabajando para ello. ¿Quién duda del poder de los hombres representativos de las denominaciones para reunir la fuerza de sus denominaciones para sostener este trabajo a su llamado? No pronunciamos ninguna profecía del futuro, no es necesario. Los eventos suceden en estos días más rápido de lo que nuestras mentes están preparadas para comprenderlos. Eso ya antes, ¿eh? ¿Y recordáis lo que escribió Ellen White sobre los últimos acontecimientos de la historia? Que iban a ser muy rápidos. En su momento lo fueron cuando se aplicó esta ley dominical. Fue pim, pam, pam, y ya apareció al público y se lo tragaron. ¿Y ahora? Va a repetirse la historia. Los eventos suceden en estos días más rápido de lo que nuestras mentes están preparadas para comprenderlos. ¿Estamos preparados ahora? Prestemos atención a la advertencia de mirad y confiando en Dios preparémonos para las cosas que vendrán a la tierra. O sea que hay que avanzar por fe, porque las profecías se cumplen y demostrado está. Pero cabe preguntarse cómo va a ser afectada la cuestión dominical por la propuesta de enmienda constitucional. Respuesta. El objetivo, o por lo menos uno de los objetivos de esta enmienda, es poner la institución dominical sobre una base legal y obligar a su observancia mediante el brazo de la ley. En la Convención Nacional celebrada en Filadelfia el 18 y 19 de enero de 1871, la siguiente resolución fue una de las primeras ofrecidas por el Comité de Negocios. Resuelto que en vista del poder controlador de la Constitución en la formación de la política estatal y nacional, es de importancia inmediata para la moral pública y el orden social, asegurar una enmienda que indique que esta es una nación cristiana y que coloque todas las leyes, instituciones y usos cristianos en nuestro gobierno sobre una base legal innegable en la ley fundamental de la nación, especialmente aquellas que aseguran un juramento apropiado y que protegen a la sociedad contra la blasfemia, la violación del sábado y la poligamia. ¿Cómo la violación del sábado, diréis? Entonces estaban defendiendo el sábado, el séptimo día de la semana. No, señores. Cuando ellos hablaban del sábado, hacen como el catolicismo, que hacen referencia al domingo como día de reposo, no al sábado nuestro. ¿Os dais cuenta cuál era la solución para moral pública y orden social? Poner una enmienda en la Constitución que obligara a todo esto. ¿Y quién iba a hacer esto? ¿Los políticos por cuenta propia? No, era la gente de iglesias presionando a los políticos para instaurar lo que querían a través de votación. ¿Se está repitiendo el asunto? Vaya que sí. Nosotros terminamos aquí. La lectura de este libro no ha terminado. En la segunda parte vamos a ver aún más. Y de nuevo os debo decir, no desperdiciéis la historia que no os han enseñado. Buscadla, porque si no reconocéis la historia del pasado, seguiréis sin enteraros de nada de lo que pasa ahora ni pasará en breve y que va a afectar a todo el mundo, pero va a afectar especialmente al pueblo de Dios. ¿Estamos preparados para que esto suceda en 4 días? No estamos preparados. Creemos que seguiremos viviendo aquí como si esto fuera Hollywood. Señores, esto se va a acabar muy pronto. Y los problemas vendrán en Estados Unidos y vendrán en el resto del mundo. Y podemos pensar, vaya catástrofe, una guerra civil en Estados Unidos, vaya catástrofe, una guerra contra Rusia, una guerra en Oriente con Israel, no sé quién. Pero nuestra guerra es espiritual sobre todo. Y la guerra
es de salvación o perdición eternas. Y esto no son cuestiones sin importancia, son vitales. Iréis algún día a algún colegio y les preguntaréis, ¿conocíais esta historia que nadie me enseñó? Probadlo. No saben nada. Ni saben ni sabrán nada. Pero vosotros ahora sí la sabéis. Y esta tarde, en la continuación, vais a saber más historia aún. Y preparaos, porque todo se va a cumplir delante nuestro. Quedan 7 años para el retorno de Cristo. Antes os lo decía, 1 año antes las plagas. 3 años y medio antes del regreso de Cristo, la ley dominical. Probablemente, quizás entonces la guerra civil, porque las cosas han ido a peor. Quizá antes, no lo sé, pero el indicio de esa profecía daba esa sensación. Pero es que de ahora hasta entonces, lo que debemos estar es atentos a ver cómo todo se va cumpliendo. Y debemos avisar al mundo antes de las cosas sucedan, para que cuando sucedan crean. ¿Sabéis? Cuando yo predicaba entre mis compañeros de instituto, había gente que no creía en lo que iba a decir. Sí, me tenía mucha confianza, se lo pasaban muy bien riéndose conmigo y todo. Me respetaban muchísimo, pero no querían creer en lo que decía, porque ellos eran momentos de libertad, de pasárselo bien, de fuera franquismo. ¿Sabéis la gente que me llamó de mi instituto cuando cayó el comunismo? Y me decían, ¿y tú cómo lo podías saber? También os dirán, ¿y vosotros cómo lo sabíais esto? Pero otra cosa grave sería que os dijeran, ¿y vosotros que sabíais estas cosas, por qué no nos lo dijisteis? Y eso es profecía, también pasará entre el profeso pueblo de Dios. ¿Está hablando la Iglesia Adventista de esto? En Estados Unidos nadie está alzando la voz de que viene una guerra civil, y es profecía. En el mismo Estados Unidos no lo están diciendo. Lo tiene que hacer una iglesia creada de nueva, cogiendo el timón de los adventistas pioneros para seguir dando el mensaje del tiempo final. Y gracias a Dios que ha levantado esta iglesia. Y esta iglesia seguirá diciendo lo que debe decir, guste o no guste, porque la vida de muchas personas depende de lo que nosotros contemos. Por eso debemos instruirnos. Por eso no podemos perder el tiempo con tonterías. Esto está a punto de pasar. Y hay que decirlo al mundo. Que Dios nos ayude a ello. Esta tarde la continuación.